Buenas tardes, amigos del Derecho de Cada Día. Ya bastante entrado el mes de marzo, iniciadas las actividades de todos nosotros, más allá de lo complicado que ha sido, ¿no? El tema de la cuarentena. ¿Cuántas máster, ayúdenme usted, cuántas comunas tenemos con fase 1 en Santiago? Bueno, acá en Santiago retrocedieron Sí, sí. 49 comunas, de las cuales 42 son a fase 1. Bueno, imagínense. ¿Ah? Pienso que el tema, no obstante la luz que se ve al final del túnel con el tema de la vacuna, efectivamente parece ser que debemos seguir cuidándonos y vamos a tener que seguir sacrificándonos. No queda otro. De hecho, he escuchado hoy día a doña Angela Merkel, la primer ministra de Alemania, que señalaba justamente que en Alemania se venía también la cosa muy, muy dura. Así que bueno, nosotros como Chile no tenemos por qué ser una excepción respecto a lo que está sucediendo en países incluso bastante más desarrollados que el nuestro. Pero bien, vamos a lo nuestro, vamos a lo propio del derecho cada día, este programa patrocinado por Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Y hoy día precisamente nos acompañan dos integrantes, figuras habituales, panelistas, el abogado Claudio Escudero y el querido licenciado Gustavo Adolfo Alvarado. ¿Cómo están, Claudio y Gustavo? Muy buenas tardes, Marco Antonio. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Como podrán ver, Marco Antonio está transmitiendo desde Alaska, porque es la única persona con 30 grados de calor en la ciudad que tiene polerón. Así que cuéntanos cómo es la vida allá. Sí. ¿Has visto osos por allá, etcétera? Sí, osos polares, ¿no? Osos bueno. Polares. Y algunas focas, ¿o no? Creo que una foca, creo que es un delantero que trae Colo-Colo. Le dicen la foca. Bueno. No vamos a hablar de fútbol porque en realidad este es un programa de derecho. Sí. No vamos a hablar de fútbol. Además que tú tienes 4 poderosas razones para callar, ¿no? Sí, bueno. ¿Se dan cuenta del bullying que le hacen a uno de los panelistas? A panelistas principales. Mira, Marco Antonio, que puede haber un combo por ahí. Oye, entonces, bueno, pongamos la pelota contra el piso y en términos futbolísticos y saludemos a Gustavo, que tengo entendido que es chuncho, ¿no? Gustavo, o nada que ver. Hola Marco Antonio, hola a nuestros auditores. Buenas tardes, gusto saludarlo y estar acá nuevamente. Y no soy de la U. No soy de la U, Marco Antonio. Soy del Colo-Colo. Simpatizo por ese equipo. Bueno. Muy bien. No me acordaba, Gustavo, tanto tiempo que no estaba contigo, Sí. No me acordaba que tú eras colocolino. Ahora entiendo esa dupla, ¿no? Esa dupla de Escudero a Gustavo Alvarado, ¿no? Como Saldivia Falcón. Claro, exactamente. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy relevante y con mayor razón me imagino que lo es para Claudio y para Gustavo, que es que son los derechos fundamentales de los trabajadores y su protección. Creo que es un tema extraordinariamente relevante, bastante desconocido, pero tanto Claudio como Gustavo son especialistas en esta materia, porque justamente su especialidad o una de sus especialidades es justamente el área laboral. Claudio, ¿por dónde empezamos? Mira, este programa fue pedido por Miguel Espinosa. Justamente él pidió este. Muy interesado en las palabras de Claudio. Claro. El máster pidió que tocáramos este tema porque él siente afectado algunos derechos. Espero que Dani nos esté escuchando este programa. Espero que la próxima sea las injurias y calumnias, porque estoy muy interesado en ese también. Bueno, ya poniéndonos serios, en realidad los derechos fundamentales de los trabajadores, como su denominación lo indica, son derechos esenciales que tiene el trabajador durante la relación laboral, durante toda la relación laboral, y que son inherentes a la persona y además están especialmente protegidos por esta relación desigual que entiende el derecho del trabajo entre el trabajador y el empleador. O sea, en términos generales es eso. O sea,
son derechos inherentes a cualquier persona, pero que se desenvuelven en el ámbito laboral. Perfecto. O sea, Se como tú muy bien desenvuelven- dices, perdona Claudio, disculpa que te haya interrumpido, o sea, son derechos, como tú muy bien dices, esenciales. esenciales. Esenciales, ¿no? Podríamos decir que, para que la gente le quede más clara, son derechos principales, ¿ah? Irrenunciables. No sé si se le puede dar esa característica también, Sin ¿no? duda que son Fundamentales. irrenunciables. Fundamentales. Ahora, Gustavo y Claudio, Gustavo, ¿estos derechos aparecen enumerados, mencionados en algún texto o se extraen por la jurisprudencia, por la doctrina, etcétera? ¿Qué nos pueden contar Gustavo y Claudio respecto Sí. de esto? A ver, en primer lugar, señalar que si no es que todos, la gran mayoría de los derechos de los trabajadores constan o están plasmados en nuestra Constitución Política de la República, como nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces, ahí en la Constitución ya tenemos una enumeración de derechos inherentes a toda persona, Ya. como primer punto, ¿no? Ya, Ahora, ya. no obstante a eso, el Código de Trabajo también, haciendo suyos muchos de estos derechos, que todos nosotros por ser personas inherentes al ser humano los tenemos, los recoge, no de manera sistemática, ¿no? Pero sí los recoge en diferentes artículos, por citar algunos, el quinto, el 19, o sea, son muchos artículos en definitiva que el Código del Trabajo recoge y nos va dando luces de cuáles son los derechos fundamentales protegidos. Y ojo, no olvidemos que el Código del Trabajo, como norma jurídica, es una norma eminentemente protectora. Entonces, en su concepción nace como una ley, dicho correctamente, ¿no? Protectora del trabajador. Perfecto. Complementando Claudio. lo que dice Gustavo, hay normas que son bastante elocuentes en la protección al trabajador y en sus derechos fundamentales. Por ejemplo, el artículo 2 en materia de no discriminación, el artículo 485 que enumera ciertos derechos, menciona ciertos derechos fundamentales, por decir, derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, el derecho a la privacidad, el derecho a la honra, el derecho a la libertad de opinión sin censura previa, el derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, dentro de ello el acoso sexual, toda esa materia, la garantía de indemnidad. No me quedó claro, ¿es un derecho fundamental el acoso sexual? No. Ah, bueno. Me preocupé, Claudio, me preocupé, ¿ah? No, para nada, para Sí, nada. sí. Al contrario, El es máster una se preocupó. Es una conducta que atenta en contra de un derecho fundamental que es la integridad psíquica del trabajador, porque hay un hostigamiento, el acoso laboral, laboral más que el sexual, el acoso laboral hay un hostigamiento reiterado que le implica, que significa para el trabajador de alguna manera un descrédito, una vulneración a su estabilidad emocional, todo ello con mira a socavar su confianza, su seguridad y en definitiva buscando que éste renuncie al empleo. Eso. Correcto. Eso es lo que algunos, corrígeme si me equivoco, lo que algunos denominan el mobbing. Sí, Mobbing. efectivamente. Claro. Ese es el acoso laboral. Ahora, para aterrizarle aún más la temática, entonces, en base a todo lo que ustedes han dicho y a modo de resumen, podemos concluir que en términos generales no son derechos típicamente laborales, sino que al revés, son derechos fundamentales, por ejemplo, que tú señalabas recién, el derecho a la honra, el derecho a la intimidad, pero que se vulneran dentro del ámbito de trabajo. Con Me parece ocasión del trabajo. Con ocasión del trabajo, correcto. Por eso que en realidad, en términos generales, no podríamos encontrar en el Código del Trabajo, por ejemplo, un listado que diga estos son, ¿no?, los derechos fundamentales, porque la verdad que son derechos que trascienden el Código del Trabajo, son mucho más. Por eso que están consagrados algunos en la Constitución, como dijo Gustavo. Es más, y aquí hay un aspecto que es bien interesante de recalcar. Cuando no existía
la tutela laboral, que es la herramienta que existe en el Código de Trabajo para dar protección por estas vulneraciones de derechos fundamentales, lo que existía era el recurso de protección. A través del recurso de protección se garantizaba, se velaba por el respeto a estos derechos fundamentales en el trabajo. Pero ¿cuál era el problema que existía con el recurso de protección? Que el recurso de protección no consagra una particular, digamos, resguardo o defensa de los derechos laborales, sino que es un recurso en el ámbito general. Y eso, por ser un recurso en el ámbito general, no establecía, que es muy importante, no establecía un estándar probatorio diferente al contexto general. Entonces, en el marco de un recurso de protección, era muy difícil que el trabajador lograra acreditar la existencia de una vulneración de derechos fundamentales. Porque el estándar de prueba era muy elevado. Y eso vino a variar con la consagración de la tutela laboral ya dentro del Código del Trabajo. Ok, quedó bastante claro. Gustavo, ¿tú quieres agregar algo a lo que está comentando Claudio para entrar luego en materias más específicas? ¿Quieres redondear algo? Sí, un pequeño comentario a efecto de complementarnos la idea que venimos diciendo, que los derechos están en su mayoría, ¿cierto? Si no es que todos, como dije, en la Constitución, porque esto trasciende cualquier institución jurídica del derecho, pero sí quizás destacar algunos que son específicos en materia laboral, algunos derechos específicos, y que por consiguiente no están en la Constitución explícitamente, pero sí están en el Código del Trabajo, como por ejemplo, hay un derecho muy interesante, que es el derecho a la indemnidad, ¿no? Ahí tenemos un primero, un derecho... Creo que es eso, perdón, porque eso es fácil que quien nos está escuchando no entienda lo que significa eso. Sí. Correcto. A ver, cuando un trabajador denuncia a su empleador, esto en palabras muy simples, ¿no? Un trabajador denuncia a su empleador por diferentes irregularidades, ¿no? Pueden ser irregularidades que le afectan a él o a la empresa en general o a sus compañeros de trabajo. Va a la inspección, denuncia, y a propósito de esa denuncia, la inspección del trabajo, en un caso de un ejemplo, podría imponerle una multa a pagar, ¿cierto? Y el empleador, bueno, quedó podríamos decir, atravesado con este trabajador, ¿cierto? Molesto por haberlo acusado, y como en un acto de represalia, se ocupa esa palabra, como un pseudo de represalia, lo despiden, le imponen carta de amonestación, le llaman la atención, en definitiva, a propósito de un legítimo derecho de denunciar una irregularidad, mi empleador toma una represalia hacia mi persona como trabajador. En definitiva, no tan solo me puede despedir, pues si no puede hacerme el trabajo un poco desagradable. Lo que decía Claudio, mobbing, por ejemplo. Eso en definitiva es un derecho que es propio de materia laboral, que no está en la Constitución, que es la indemnidad, y otros relacionados con la práctica antisindical y cosas, pero esa era mi acotación, ¿no? Me imagino que la expresión indemnidad debe venir de la palabra indemne, ¿no? Así es. Claro, ahí se entiende, porque la verdad que primera vez que escuchaba, Claudio y Gustavo, la palabra indemnidad. Es una palabra hasta difícil de pronunciarla a veces, ¿no? Indemnidad. Sí. ¿Qué otros casos prácticos, Claudio? Perdón, ¿o quieres agregar algo, Claudio? Les iba a preguntar luego si podemos revisar algunas situaciones, digamos, prácticas que les haya tocado conocer a ustedes, por ejemplo, en Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Creo que eso al público le va a interesar, digamos, el aspecto práctico. Sí, no, lo que pasa es que lo que decía Gustavo, tiene gran aplicación en la tutela laboral para proteger esta garantía de indemnidad. O sea, muchas veces, como bien decía Gustavo, el trabajador con motivo de denuncia ante la inspección del trabajo, etcétera, o reclamos en general, sufre represalias. Y para evitar esas represalias está esta herramienta de la tutela laboral que permite justamente dejar sin efecto esa situación
y en el caso que eso implique el despido, sancionarla como corresponde. Claudio, perdón, a propósito de lo que tú estás hablando, porque es una expresión que siempre uno escucha, la tutela laboral. ¿La tutela laboral se refiere a algo específico o más bien es una expresión genérica? Porque tú la has utilizado varias veces en el programa. Entonces, ¿nos puedes explicar brevemente qué se entiende por tutela laboral? Sí, sin duda. A ver, la tutela laboral es el procedimiento que establece el Código del Trabajo para conocer y sancionar judicialmente abusos o vulneración de derechos fundamentales. Perfecto, perfecto. Es el mismo, este procedimiento es el mismo procedimiento general con algunas modificaciones. O sea, no es un procedimiento distinto, sino que el mismo procedimiento general laboral con audiencia preparatoria, audiencia de juicio o sentencia, pero con algunas modificaciones particulares. Correcto. Oye, Gustavo, ¿algún caso que nos puedan contar? A ver, se me viene a la mente, pero todo, a ver, ocurre que la tutela, Sí, como dice no Claudio, tiene para qué dar nombres, pues. no, está bien. La tutela, si bien es cierto, es una herramienta muy importante que consagra el Código del Trabajo para nosotros los trabajadores, debemos reconocer, y Claudio va a estar muy de acuerdo conmigo, en que hoy por hoy es una institución que se está ocupando, utilizando muchas veces de manera injusta o tendenciosa por los trabajadores, ¿no? A ver, eso me interesó, a ver. Muchos trabajadores, o incluso, y aquí hay que hacer un mea culpa, porque el trabajador en definitiva lo que hace es seguir los consejos jurídicos de algún abogado que lo representa. Entonces, hay mucho en el ejercicio de la profesión, abogados, y también, bueno, los trabajadores, que intentan configurar vulneraciones donde no las hay. ¿Por qué? Porque en definitiva, como es un procedimiento que busca castigar una conducta que es sumamente prohibida por la ley, o sea, nadie quiere que se vulneren tus derechos, por lo tanto, le da un tratamiento especial al legislador, impone multas específicas, etcétera, y muchas personas buscan o utilizan esta herramienta jurídica de la tutela en casos que realmente no lo son. Dicho de otra forma, intentan fabricar casos en abierto abuso, ¿no? Pasándose varios pueblos, como hay un dicho que está de moda ahora, ¿no? Sí, claro. Pueblos Sí, es como Falcone, es como Falcón, de Colo-Colo, ¿no? Sí. Entonces, no, pero ese no se pasó, no es que se le haya pasado a los pueblos, po. Se pasó como 2 países completos. Ahora, fuera de broma, el problema que conlleva esto, que lo que ocurre es que con la práctica sistematizada, indiscriminada de estas instituciones, lo que pasa es que luego se echan a perder, ya no cumplen su real objetivo. Es decir, los jueces... Sí, es como si hacemos un símil en materia civil con el precario, que vino a suplir varias cosas y hoy por hoy no tiene ninguna aplicación casi, ¿no? Entonces la tutela puede que de aquí en unos años más los jueces la vean con otra cara, no le tomen la importancia que realmente es. No sé, estoy suponiendo, quizás me equivoque. Sí, buen punto. Bueno, Claudio, a propósito de todo esto, esto es algo entonces bastante nuevo, ¿no? Porque yo recuerdo que desde hace algunos años a la fecha uno empezó a escuchar esto de la tutela laboral, incluso uno en la práctica le dice, no, es un juicio por tutela laboral, te dicen. Uno lo escucha, por eso quería que lo explicara anteriormente. Es algo, insisto, que yo años atrás rara vez lo escuché esto, ¿no? Sí, efectivamente, lo que pasa es que, como te decía, este procedimiento de tutela laboral vino a, entre comillas, reparar la indefensión en que estaban quedando muchos trabajadores, porque tal como lo hemos señalado anteriormente, el recurso de protección no era la herramienta idónea para dar protección o garantía a los trabajadores frente a sus vulneraciones en el ámbito del trabajo. Piensa que en el ámbito del trabajo, en el ámbito de los juzgados laborales, el trabajador goza de presunciones de indubio pro operario, sí, claro,
principio de la primacía de la realidad. Hay una serie de principios que de algún modo configuran de mayor medida una protección eficaz del trabajador. No ocurría lo mismo en el ámbito del recurso de protección. Ahora, el trabajador, me imagino que ante la vulneración de sus derechos fundamentales, podría incluso autodespedirse. Sin duda. Ese es uno de las posibilidades, opciones que tiene el trabajador si esta vulneración es tan lesiva para sus derechos fundamentales. Obviamente él puede adoptar la decisión de autodespedirse y además de algún modo invocar como denuncia de tutela de derechos fundamentales. Correcto. Y en este caso, vamos, insisto, a la práctica. El trabajador se autodespide. ¿En qué se traduce exactamente, incluso en términos económicos, en la práctica? ¿En qué se traduce eso para el trabajador? Porque claramente a él no le interesa quedarse. O sea, por mucho de que gane un juicio de tutela laboral, la verdad que a él no le interesa quedarse, porque mira, por último, ya no le quiere ver la cara al jefe. Por último, ¿no? Pero sí. Entonces decide autodespedirse. Entonces, eso, ¿cómo se concreta en la práctica y en qué se traduce? ¿Cómo tiene que hacerlo el trabajador para autodespedirse primero y luego cómo se concreta en la práctica? Bueno, en primer lugar, el trabajador, al igual que como ocurre con el despido que él sufre de parte del empleador, tiene que enviar una carta a su empleador comunicando que él ha decidido poner término al contrato de trabajo o autodespedirse, y también señalar en esa carta los fundamentos que ameritan tal decisión, que es bastante drástica por parte de un trabajador porque pierde la fuente de ingreso, etc. Sí, o sea, claro. Es una situación grave y ahí tiene que describirla. Disculpa, Claudio. ¿Sí? Disculpa, Claudio. ¿Y por qué es tan grave, Claudio? Y aquí le ayudo con esto. Porque si el trabajador se autodespide o demanda de autodespido, ¿no? Y no gana el juicio, lo pierde, se entiende que él renuncia. Entonces la cosa ahí va en serio, ¿no? O sea, Claro. el todo nada. Todo nada. Por eso es muy importante, ¿no? El todo nada. Ya. Entonces, en esa carta él indica cuáles fueron los fundamentos para autodespedirse, cuáles son los hechos que justifican, por ejemplo, un incumplimiento grave de las obligaciones del empleador. Y además podría agregar, siempre que se configure una vulneración de derechos fundamentales, tutela. ¿Y en qué se traduce esto, Marco Antonio? Que es muy importante y muy acertada tu pregunta. Porque tú sabes que a propósito de los despidos hay una serie de indemnizaciones por años de servicio, por falta de aviso previo, hay recargos que impone el Código del Trabajo en caso que el despido esté mal señalado o efectuado. Pero en materia, si tú a eso le agregas la tutela, tienes dos aspectos adicionales. Tienes una sanción que puede ir desde 6, mira, al mínimo 6, a un máximo de 11 remuneraciones adicionales. O sea, Diablo. Entonces tú tienes indemnización por años de servicio, indemnización por falta de aviso previo, recargo, esta sanción que va de 6, o sea, el mínimo 6, a 11 remuneraciones adicionales, y además puedes demandar el daño moral. Diablo. O sea, lo único que quiero es autodespedirme, Claudio. Bueno, pero tendría que ser por vulneración de derechos fundamentales. Sí, pues bueno, ustedes me vuelven loco. Por eso te comentaba, Claudio. Por eso te comentaba que hay muchos trabajadores que utilizan mucho esto, ¿no? Porque en definitiva pueden sumar muchos ítems que en un procedimiento ordinario o monitorio no existen, y los tipos apuntan bien alto con las indemnizaciones. Entonces, eso es un poquito lo que pasa con Bueno, interesante el tema. Entonces nuestros auditores ya saben, no les digo que se autodespidan, pero efectivamente si sufren infracción a sus derechos fundamentales, ya saben ahí que pueden hablar con Claudio Escudero o
con don Gustavo Alvarado. La verdad que me ha impresionado bastante lo que me contaban ustedes, ¿no? Porque la verdad que la indemnización puede llegar a ser bastante importante, entre daño moral, infracción a derechos fundamentales, autodespido justificado, o sea, ahí puede haber una suma de dinero bastante interesante. Sí, por supuesto, sí. Bien, ahora, si usted fuera tan amable, Máster, antes que vayamos a la tanda de comerciales de la radio, ¿usted podría darle a los auditores el WhatsApp por si les interesa hacernos preguntas, Máster? Sí, ningún problema. El número es el más 569-8728-9606. Vamos a Repítalo, repetir. por favor, porque El más 569-8728-9606. Ahí nos puede enviar todas sus consultas y preguntas acá a Radio Hoy. Mire, yo llevo casi 1 año y medio al aire y todavía no me logro aprender el WhatsApp, ¿ah? Porque parece así como número telefónico de la Unión Soviética, así cada vez está más extenso, ¿no? Cada vez más largo el teléfono. El Sputnik, el teléfono Sputnik. El Sputnik, claro, exactamente. Exactamente. Sí, menos mal que dijo Sputnik y no Putin, ¿no? No. Este nuevo horario... No, pero sí, ese el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Claro, era el teléfono de Putin. El teléfono de Putin, ¿no? Claro. Bueno, Claudio, Gustavo, ya que nos estamos acercando, les reitero, a esta tanda, nos quedan unos segundos, algo que redondear para poder luego cambiar un poco a otras materias relacionadas en la segunda parte del programa. Mira, yo creo que en la segunda parte del programa deberíamos ver casos específicos para ilustrar a nuestros auditores sobre en qué escenarios podría configurarse una vulneración de derechos fundamentales. Justamente eso es lo que yo quiero, que ustedes les cuenten, sin dar nombres, evidentemente, casos que les ha tocado conocer a ustedes en su vida profesional, en Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Máster, ¿vamos a comerciales o estamos adelantados? Se nos perdió el máster. Se nos perdió. Está celebrando la Supercopa, parece. Sí. Bueno, pero no invita. Ya lo dijimos, no invita. Bueno. Don Miguel Gallina y eso. Bueno, claro. Exactamente. Gustavo. ¿Sí? ¿Estás ahí? No, es que no te veía, disculpa. No te veía, Gustavo. ¿Puedes hacernos algún adelanto de algo? ¿Dejarlo como una suerte de aperitivo para la segunda parte del programa? A ver. Sin dar nombre, acuérdese, porque después los auditores van a decir que nos guardamos el secreto profesional. A ver, tenemos varios casos bien entretenidos, yo creo, Claudio, ¿no? Sí. A ver, una vulneración de derechos. No sé si a ti, Claudio, si te ocurre alguno, pero... A ver, pero... A propósito, no, más que vulneración, por ejemplo, en el uso del famoso teléfono de la empresa. Correcto. Que se le entrega a un trabajador justamente para el uso de la empresa y este trabajador arguye que durante periodos que no son de trabajo le llegan mensajes, que en el fondo mensajes fuera de horario y jornada laboral lo están de alguna manera afectando psicológicamente y le produce una depresión, etcétera, etcétera. Esos aspectos se han dado y hemos tenido que asumir la defensa, en ese caso del empleador, frente a situaciones como esa que se han denunciado. Bien, bueno, a vuelta de comerciales entonces nos avisa el máster. Ahora parece que despertó, se nos había quedado dormido el máster. Claro. Víctor Tango Romeo se quedó dormido. Bueno, máster, vamos comerciales. De algo tiene que vivir la radio, ¿no? Claro, por supuesto. Bien, para aclararle en primer lugar a nuestros auditores por qué
se produjo ese silencio cuando llamamos al máster, Claro. justamente fue un problema técnico y por eso no aparecía. Sí, Se había caído internet. Así es que para que los auditores exactamente. entiendan por qué se produjo, ¿no? Ese Claro. silencio Víctor entre los... Tango Romeo. Es Exactamente. la... No vamos a decir más Exactamente, detalles. exactamente. Sí, no diga más detalles. No, 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 Bueno, no. bueno, Claudio y Gustavo, estamos ya en la parte más entretenida, por así decir, que son casos prácticos, a pesar que Gustavo ahí estaba medio desmemoriado, ¿no? Pero yo voy a ayudar a Gustavo a traer cosas a la memoria. Yo no sé si es correcto o incorrecto, eso sí, ustedes me corregirán. Los famosos, yo me acuerdo que en alguna oportunidad en la oficina hubo que analizar todo el tema de las cámaras en los recintos laborales, ¿verdad? O estoy equivocado, Gustavo y Sí, Claudio. claro, No, la consulta que se generaba, que se generó importante en algún minuto, fue justamente cuando se puso en marcha el teletrabajo. Entonces, la pregunta que había en el colectivo era, bueno, por una parte mi jefe me pide que esté conectado casi todo el día y por otra parte yo discuto que eso sea correcto, decían los trabajadores. En definitiva, ¿cuánto es el tiempo máximo que yo debo estar conectado a la cámara? Y ahí incluso hasta la dirección del trabajo emitió un dictamen aclarando esa situación porque efectivamente mantener un trabajador todo el día casi conectado para corroborar, porque el empleador quería corroborar que estuviera en la casa y no estuviera en el mall o en el supermercado. Ahí le dijeron, claro, eso es una conducta que vulneraba el derecho de los trabajadores, la intimidad, la privacidad. Correcto. Pero también, Claudio, es cierto lo que señala Gustavo y también recuerdo que esa consulta se hizo. Pero sí, alguna vez a ustedes les tocó un caso sí, que decía relación con las cámaras adentro de la empresa, en el lugar de trabajo, en el fondo. No, no estoy sí. hablando no, no me refiero ya a la cámara del teletrabajo, sino las cámaras dentro del recinto. Sí, efectivamente. ¿Sabes dónde nos tocó a propósito de, nosotros asesoramos mucho a comunidades de edificios y en los edificios? A Ya, propósito de el derecho que tiene el empleador, en este caso la comunidad, para velar por la seguridad, por el ingreso de terceros a la comunidad, etcétera, de edificio. Y ahí, en ese aspecto, es muy importante que la ubicación de las cámaras permita dar una visión general del entorno, pero sin dirigirse específicamente, por ejemplo, al conserje de turno. Porque si esa cámara se dirige específicamente al lugar de trabajo del conserje, afecta su intimidad. Está afectando, de alguna manera, el conserje no podría ni rascarse la oreja porque estaría siendo observado, etcétera. Entonces, toda esa circunstancia, de alguna manera, afecta su derecho a intimidad. En cambio, no así si esa cámara está orientada para, digamos, mostrar al conserje en un contexto general, pero también toda la conserjería, el hall de entrada al edificio, etc. A ese aspecto apunta. Por ejemplo, otro relacionado con lo mismo. Imaginemos que un empleador con este afán de seguridad, etcétera, pusiera cámaras en los baños, en los sí, claro. vestidores donde se cambian los trabajadores. Eso ya sería bajo el pretexto de brindar seguridad a la empresa. Estaríamos sin duda violentando el derecho a intimidad de los trabajadores en esas circunstancias. Otra pregunta. eh, eh, ¿Podría también configurar una causal como la que ustedes están señalando, el que yo tenga acceso al correo electrónico de mi trabajador? Muy buena pregunta. Gustavo, por favor, adelante. Sí, yo creo que sí, una buena pregunta y muy atingente y que está ocurriendo mucho además hoy día. Eh, entonces, claro, ahí lo que se vería vulnerado, respondiendo a tu pregunta, es el derecho a que no puede ser violentado o el empleador no se puede inmiscuir de forma alguna en mis comunicaciones privadas.
en mi correo electrónico, en mi teléfono. Dicho de otra forma, y respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que sí, hay algunos empleadores que tienen en definitiva un concepto errado de poder revisar el computador, el teléfono de los trabajadores en circunstancias que eso no les está permitido. No se puede revisar tu correo electrónico. Eso es parte de tu intimidad, parte de tu Esfera más sensible, digamos. correcto. Comunicación privada, o sea, todo lo que sea comunicación privada, y me acordé la palabra exacta, la comunicación privada no puede ser violada en ningún punto de vista, ni siquiera puede tener acceso a tu WhatsApp. Pero ahí, Gustavo y Marco Antonio, se produce una discusión bastante interesante, porque ¿qué es lo que ocurre? A ver, todo tiene un límite. Si el trabajador tiene una casilla de correo institucional y en esa casilla él además, digamos, incorpora o tiene comunicaciones, correos, etcétera, de orden privado, ahí como que la esfera de privacidad es el trabajador quien está haciendo, a mi juicio, un mal uso de esa casilla institucional o de la empresa para unos efectos que no son relacionados con el trabajo. Entonces, en ese ámbito también el trabajador podría estar incumpliendo su contrato. Ya, y ahí cómo lo podría hacer. Por lo tanto, para entender, porque de verdad que es interesante la discusión, ¿no? Por un lado, como dice Gustavo, no, él tiene derecho a esa esfera de intimidad, ¿no? Pero por otro lado, claro, yo en el computador puedo hacer muchas cosas, ¿no? Puedo estar usando un correo Gmail, por poner un ejemplo, ¿no? Pero parece ser entonces, por lo que tú dices, si él está utilizando el correo institucional, parece ser que esto cambia un poco de riel, ¿no? Claro, porque es un correo que está asignado al trabajador dentro del ámbito de la empresa, dentro del ámbito del trabajo y para efectos laborales. Correcto. De manera, y justamente porque en ese contexto los ejecutivos y demás miembros de la empresa pueden tener acceso a él y pueden revisarlo con miras a ver el funcionamiento de la empresa. Yo creo que el ejemplo que pone Claudio, creo que es como que yo pongo, son diametralmente opuestos, pero ambos son muy claros, ¿no? Por una parte, si tú ocupas el correo institucional, no hay duda alguna de que tu empleador puede tener acceso a ello. Es más, incluso el técnico de computación tiene que entrar en algún minuto a ese computador, a ese sistema para repararlo, etc. O para respaldarlo. Y cuando el computador y el WhatsApp, el teléfono es tuyo, no hay problema. Ahora, yo creo que el problema se genera cuando los elementos como el notebook o el aparato celular es proporcionado por la empresa, dicho de otra forma, es de propiedad de la empresa y se lo asignan a un trabajador. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué pasa si ese trabajador descarga la aplicación de Gmail, por ejemplo, en el notebook de la empresa? Por lo tanto, no abre el correo corporativo solamente, sino también su Gmail. La pregunta es, si el computador es de la empresa, ¿puede el empleador entrar a su Gmail? Ahí está la pelea, ¿no? Ahí está la discusión. Claro. Y ahí yo sostengo que aún así no puede. No puede. ¿Y tú, Claudio, sostienes lo mismo? Lo que pasa es que yo soy, en el fondo, yo tomaría una providencia anterior. En el contrato de trabajo, al momento de asignarle alguna herramienta como computador, como teléfono celular, restringiría el uso para fines únicamente laborales del trabajo y excluiría y sancionaría su mal uso en labores particulares. Eso en definitiva también significaría facultar el acceso al empleador a ese notebook, digamos. Efectivamente. Claro, porque si no, el empleador no tendría cómo percatarse, ¿no?, de que se está haciendo el uso indebido. Y otro caso que se da, pero que es distinto. Por ejemplo, ¿qué pasa si a través de estas redes sociales, no sé, Twitter, Instagram, un trabajador pone trabajo, por ejemplo, en la empresa Los Tres Chanchitos y mi jefe, don fulano de tal, es un desgraciado?
Claro. ¿Qué opinas ahí, Marco Antonio? Ahora te devolvemos a ti la pregunta. O sea, muera el roto que sabe, decís tú. Claro, una cosa así. O sea, él publica, pero discúlpame lo que no entendí, en un computador que es de la empresa, ¿no? Sí, en un computador de la empresa o en un teléfono que le asignó la empresa, a través de Twitter, a través de Instagram. Yo trabajo en la empresa tanto, y mi jefe, don fulano tal, es un desgraciado. Bueno, yo sinceramente creo que hay un mal uso, o sea, yo no soy laboralista, pero por una cuestión de criterio creo que hay un mal uso y más encima con ánimos injuriandi, ¿no? Por lo tanto, incluso esto podría exceder el ámbito laboral, ¿no? Podría exceder el ámbito laboral. Tiene muy buen criterio jurídico, Marco Antonio, y con un adicional, que estas redes sociales son abiertas al público en general. Entonces ahí el trabajador no podría decir, mire, si me excluyeron en mi vida privada. Él está haciendo una publicación de la cual puede enterarse el empleador por otros medios, a través de otras personas, y si a mi juicio, a raíz de ello, tomara la decisión de desvincularlo, no incurriría, a mi juicio, en vulneración de derechos fundamentales. O sea, estaría bien despedido en el fondo. Estaría bien despedido. Perfecto. Fíjense ustedes que justamente el día jueves pasado, el jueves de la semana pasada, a propósito de todo el teletrabajo, hablaba con el gerente general de una importante empresa. Y yo le preguntaba cuánto había cambiado el escenario laboral dentro de la empresa y qué iba a pasar, ¿no? Más adelante. Y fíjate que él me dijo algo que me hizo reflexionar mucho en relación a lo que ustedes están contando. Porque me dijo, mira, es cierto, el teletrabajo se ha impuesto más por necesidad y con carácter de urgencia, pero nosotros en la empresa no estamos del todo claros si nos gustaría seguir 100% con el teletrabajo porque estamos convencidos de que muchos empleados les sacarían la vuelta. Estarían enfrentados a un montón de distracciones, que salir a tomarse un cafecito, que ir a la plaza, que ir aquí, que ir allá. Y lo encontré razonable porque en definitiva el empresario va a tener ese problema, ¿no? Saber, el empleador más que el empresario, el empleador va a tener el problema de saber si efectivamente el trabajador está trabajando. Salvo que se establezcan ciertos parámetros, ciertas medidas, ciertos estándares, ¿no? De fiscalización. Sí. O sea, entonces ahí va a haber algo que quizás va a pugnar con estos derechos fundamentales. Sí, Creo que el mensaje de fondo es entender, ¿no? Entender que los derechos de los trabajadores no deben mirarse solo de ese punto de vista, sino que como todo derecho, hay derechos y obligaciones que son recíprocas. En el ejemplo de Claudio, en ese caso el trabajador se olvida que él como trabajador también tiene obligaciones que cumplir, y una de ellas es respetar a la empresa, respetar a sus superiores, respetar. Entonces, muchas veces son entendidos estos derechos solo en favor del trabajador y como que en definitiva él no tiene que entregar nada a cambio. Y eso no es así. Entonces, pero yo creo que una discusión de sociedad, Marco Antonio, si es que las personas van o no van a cumplir el teletrabajo, yo creo que los países desarrollados funciona bien. En Dinamarca trabajan y se van a la hora que terminan su trabajo a conciencia, sean las 9 de la mañana o las 11. Bueno, que nosotros somos chilenos, no somos ni daneses ni finlandeses. Pero tenemos que empezar por algo. Yo creo que sí hay que regular un poco mejor. O sea, si fuéramos daneses y finlandeses no andaríamos quemando iglesias y ese tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿sabes cuál es el problema del teletrabajo y el control? Se da justamente con las personas que no están sujetas a jornada de trabajo, que no tienen horario de trabajo. Por ejemplo, un gerente que va a trabajar en la casa. El empleador no puede fiscalizarlo. Y si lo fiscaliza, no es teletrabajo. No sería trabajo a distancia. Sí. No, está bien. Pero se hay va a plantear eso. ¿No? Sí, no, estoy de acuerdo, pero se va a plantear esa problemática. Se va a plantear porque creo que la presencialidad tiene otras ventajas que no logra suplir el teletrabajo todavía. Quizás vamos a marchar, quizás sistemas híbridos, donde va a poder haber una mezcla, pero yo creo que va a ser complejo. Hay reuniones que son mucho más eficientes, curiosamente, de manera presencial que por una plataforma. Eso, claro. Entonces,
Claro, lo que pasa es que van a disminuir quizás las reuniones presenciales, van a disminuir quizás los viajes de negocio, incluso a otros países, ¿no? Pero hay cosas que la presencialidad o sea, la presencialidad es irreemplazable, incluso en el ámbito académico. En el ámbito académico Más se nota. se nota mucho la diferencia entre clases por plataforma que clases presenciales, lo cual no significa que vamos a tener que ser más eficientes. ¿Ah? Pero bueno, ¿algún otro caso que te acuerdes, Claudio, Gustavo? ¿Alguna otra situación? Porque No. creo que han sido re buenos e ilustrativos los ejemplos que ustedes han puesto, precisamente. Han No, sido muy buenos. Hay Sí. varios A mí casos. me consultó una clienta que afortunadamente para ella, en definitiva, la situación no ameritaba lo que ella creía, ¿no? Ella quería que nosotros demandáramos tutela laboral porque su superior directo, su jefe, era muy amable con ella y de pronto le hacía invitaciones a comer, a tomar un traguito después de trabajar. Es una empresa que sigue trabajando, entonces ellos siguen con la presencialidad que le gusta a Marco Antonio. Exacto, claro. Entonces, esta mujer me decía, puta, mira, de verdad que él es muy amable, simpático, pero siento que ya se está pasando de la raya y me está incomodando. Y además sus compañeros de trabajo se daban cuenta, como que él la trataba mejor, era como más favorito, una cosa por el estilo. Entonces, bueno, llegó un momento como que ella le dijo al tipo que ya no quería recibir más sus invitaciones, sus cortesías, y parece que él se enojó o lo dejó de hablar. Y ahí es donde ella llega con nosotros a preguntarse que constituía o no una demanda por acoso laboral. Entonces, bueno, y otros antecedentes más, por cierto, que nos hicieron desestimar cualquier tipo de demanda. Entonces, Ya, o sea, en ese caso, ustedes concluyeron que no se configuraba, ¿no? No. La vulneración de un derecho fundamental. no, Sí. ella le dijo, no quiero más tus invitaciones, por favor, comuniquémonos estrictamente al trabajo, y él no se comunicó más con ella, no le habló más. Entonces, no es el tipo o entendió el mensaje o ella lo tergiversó, ¿no? ¿Era el Pero, jefe? ¿Era el jefe? sí, sí. Ya. Ahora, Mire. aquí hay un aspecto que es importante destacar, que no he mencionado, que la protección de los derechos fundamentales del trabajador impone al propio empleador un deber de cuidado general. Vale decir, si un trabajador vulnera los derechos fundamentales de otro trabajador a vista y paciencia del empleador, el empleador puede ser responsable y ser demandado a tutela laboral. Mira tú, ¿ah? ¿Sí? Mira tú. Es como Como el policía, el deber de policía que tiene el empleador. O no comportarse como un buen padre de familia también podría ser, Una ¿no? cosa así. Sí. Con esos hijos. De hecho, qué buen caso que cuenta Claudio, porque hace unas semanas atrás Ahora te una- acordaste, Gustavo, ahora te pasaron a salir No. todos los casos. me acordé de un fallo de la Corte Suprema, una unificación de Ya. jurisprudencia, justamente por un caso igual que comenta Claudio. Una persona demanda al acosador, a su compañero de trabajo, y en subsidio, solidariamente, al empleador porque aparentemente no había hecho nada según lo que indica Claudio. Pero resulta Correcto. que el empleador tomó carta en el asunto y despidió al acosador. Ya, pues Entonces, entonces tomó en carta en el definitiva, asunto. su responsabilidad no trasciende su responsabilidad como pretendían en la demanda, porque él ejerció su rol fiscalizador. Muy Y en bien. ese sentido, la Corte lo exoneró de responsabilidad. Una unificación de jurisprudencia. Estaba bien chulo el Bien, caso. interesante. Bueno, amigos, el programa se ha pasado volando una vez más. Solo contarles a nuestros fieles auditores que nos siguen o nos han seguido por más o casi un año y medio los días martes, contarles que el próximo martes va a ser nuestro último programa. Para que nadie se pase a películas, no ha pasado nada malo, muy por el contrario, estamos sumamente agradecidos de la radio, la audiencia ha ido en constante aumento, pero razones laborales, justamente en Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, afortunadamente hay trabajo y justamente razones laborales nos impiden cumplir con la habitualidad y la preocupación y la dedicación que uno debe
brindarle un programa como este. Así es que el próximo martes trataremos de estar todos presentes, a Claudio Escudero, Gustavo, a Alvarado y Ananías González, para despedirnos, pero para que sea un hasta pronto, no un hasta luego. Por lo tanto, queremos encontrarnos con todos ustedes el próximo martes para que tengamos nuestro último programa, al menos por un tiempo. Así que muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Gustavo. Sinceramente espero poder acompañarlo el próximo martes. Tengo un compromiso que no sé si podré eludirlo o posponerlo. Por ello es que quise decir lo que estoy diciendo ahora, porque hubiese sido muy feo, ¿no? Que no me apareciera el próximo martes sin haberme despedido. Haré lo máximo posible por estar, aunque sean 2 minutos, pero yo sé que ustedes lo van a hacer súper bien el próximo martes. Claudio y Gustavo. Bueno, sí, estamos llegando al final de esta edición del programa. Sí, adelantando lo que va a ser. Últimamente yo creo que ha sido una muy buena experiencia. Siempre nos hemos sentido respaldados por la radio, por nuestros auditores que han ido subiendo en audiencia. Así que muchas gracias. Y bueno, y nos vemos el próximo martes como programa El Derecho de Cada Día. Así es, Gustavo. Muchas gracias a todos nuestros auditores nuevamente. Nos vemos día martes y a ver si cabe la posibilidad que algún auditor escriba esta semana en la radio algún temita que podríamos discutir, conversar, alguna duda. Sería interesante. Por último, o que nos llamen, aunque sea para despedirse. Claro. ¿No? Exactamente. Así es. Porque así en una de esas nos tentamos en volver. Bien. Si el único que no ha jugado mala pasada aquí es el Máster, ¿no? Él es el que nos juega malas pasadas. Él juega malas pasadas. Es el único que él quiere que nos vayamos, ¿no? No. Bueno. Oiga, que se lee lindo ese banderín de la Universidad Católica atrás. Qué bello, qué bello. Podría taparlo. No, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que taparlo? Bueno, amigo. ¿Cuál es la relación con el trabajo? Estoy en teletrabajo desde mi hogar. Sí, muy bien. Exactamente. Vamos a investigar su correo electrónico, Máster, eso sí, Sí. Como hay amenazas acá. Esperamos no sonrojarnos con lo que veamos. Claro, puras monas peluchas, como decía mi abuelo. Como mi abuelo decía así. Ya, cerrando, muchachos. Bueno, niños. Bueno, nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Un abrazo grande. Chao, Máster. Nos va a echar de menos, Máster. Usted sí que nos va a echar de menos. Sí. Chao, Miguel, un abrazo grande. Un abrazo.